Hola a todos, muy buenas noches. Comenzamos Telenoche, por supuesto, de una manera especial porque es una edición especial. Está pasando de todo en la Argentina. Cambios importantísimos en el seno del gobierno. Hay modificaciones estructurales en el gobierno nacional. Lo sabés, entra Sergio Massa, lo va a hacer apenas deje su cargo en la Cámara de Diputados, pero lo más importante es todo lo que sucede debajo de ese supercargo de ministro de Economía. La AFIP, el Banco Central, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Economía, que ya no ocupa Batakis. Prácticamente todo el gabinete modificado, con cambios, con diferentes nombres y con diferentes organigramas también. En el caso de Sergio Massa se unifican 3 ministerios, tal como se especulaba ayer. Va a asumir en lo que se conoce como un mega ministerio, o lo que en Argentina en algún momento se llamó superministro, como lo fue Cavallo en algún momento durante el gobierno de Carlos Menem y durante el gobierno de Fernando de la Rúa también. Y la pregunta del millón, ¿qué pasa? Se acaban de generar una catarata de vacantes en el gobierno nacional. ¿Quién las va a ocupar? ¿Gente de Sergio Massa? ¿Gente de Cristina? En la AFIP ya el cargo tiene un nombre nuevo y tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. La pregunta es, ¿quién va a ocupar el resto de las vacantes? Y la otra pregunta es esa que veíamos recién en pantalla, ¿no? Por un lado, Alberto Fernández cada vez más debilitado, Sergio Massa empoderado luego de este nombramiento y Cristina de fondo. Y la pregunta es, ¿quién manda hoy en la Argentina? ¿Cristina Kirchner toma las decisiones del gobierno? ¿Será a partir de ahora Sergio Massa la segunda persona en importancia política de nuestro país? ¿En qué lugar queda el presidente de la Nación después de la aparición de Sergio Massa irrumpiendo con esta fuerza en su gabinete? Son las 8:02 de la noche, no para de haber noticias. ¿Cuáles son las que siguen, Alfie? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el tema es cómo va a tomar Massa este mega ministerio, cuáles van a ser las primeras medidas. Va a haber reunión con el presidente Alberto Fernández, pero además tiene que reorganizar los ministerios, los que eran ministerios y están bajo su órbita, porque ustedes lo decían, había 3 ministros que quedaban como teniéndolo a Massa como jefe. Daniel Scioli, que se fue en producción, en agricultura estaba Julián Domínguez, se fue también, no querían estar bajo las órdenes de Sergio Massa, y la ministra Batakis, que va al Banco Nación. El tema es quién va a estar a cargo de cada uno de esos ministerios y cuáles son las primeras medidas que va a tomar Sergio Massa, porque además, algo importante, bajo Sergio Massa va a quedar la relación con los organismos de crédito internacionales que Batakis estaba negociando hasta hace 3 días. Dio la cara, ya no es más ministro. Gracias, Alfie. Y vamos a sumar a Marcelo Bonelli porque, como decías vos, Alfie, hay un montón de preguntas, de información pendiente, cargos por llenarse. Marcelo, buenas noches. ¿Cuál es la última información? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, efectivamente se están definiendo todos esos cargos que están pendientes, pero yo te diría que la gran noticia es la incorporación de Sergio Massa como ministro de un nuevo superministerio, ¿no? Estas decisiones que se han tomado, que tiene el respaldo total de Cristina Fernández de Kirchner y en la cual el gobierno se juega el todo o nada para tratar de controlar la corrida cambiaria y a su vez tratar de bajar la inflación. Las primeras reacciones con respecto al nombramiento de Massa, que bueno, veníamos hablando del día de ayer y que se habría cocinado el último fin de semana, son en el círculo rojo positivas. Se han manifestado también varias cámaras y hasta la propia CGT, pero evidentemente la gestión de Massa se va a jugar en cómo domina la cotización del dólar y qué es lo que va a hacer para que la inflación, que está totalmente desbordada, vaya a un cauce normal. La estrategia de Massa, de acuerdo a la información que yo tengo, es por etapas. La primera etapa es tratar de fortalecer el nivel de reservas, seguramente modificando la política que se anunció del dólar soja, modificándola, simplificándola, siendo más amplia para el campo, y después, bueno, otras medidas vinculadas a la política financiera. La llegada de Massa, Lu y Diego, de alguna manera, y Edgardo, era esperada por el círculo rojo cuando el propio Martín Guzmán se fue a comienzo de julio, estuvo a punto de ingresar como jefe de gabinete. A último momento hubo cuestionamientos
algunos cuestionamientos básicamente de Cristina Fernández de Kirchner, se abortó, pero el Círculo Rojo, los empresarios pensaban que la gestión de Batakis no iba a dar resultado y que finalmente en algún momento Massa iba a asumir la responsabilidad de la conducción económica, cosa que ha ocurrido en el día de hoy. Sí. Ya está Maru Dufar con nosotros, ahora vamos a conversar con ella. Está Nelson, está Maru, está Edgardo, estás vos, están todos con los teléfonos a full porque la información no para de llegar. Esto es en vivo, esto está pasando en este momento. Pero una breve pregunta de análisis que después quiero conversar con Nelson también. ¿Quién manda ahora en la Argentina, Marcelo, después de este anuncio tan impactante? ¿Dónde queda la presidencia de Alberto Fernández si ingresa Massa con este ímpetu? No, evidentemente que, digamos, de alguna manera, primero se ha producido una cierta confluencia entre Cristina, Alberto y Massa, y no los une el amor, sino el espanto, la posibilidad del vacío. Está claro que el presidente de alguna manera ha cedido espacio de poder a favor de Sergio Massa, pero bueno, cuando vos estás a punto de caerte al abismo o estás por chocar contra una pared frontal, contra un muro, haces concesiones como se han hecho concesiones en el día de hoy, ¿no? La sumamos a Maru Dufar, Marce, porque obviamente Sí, hay un montón de información. Todos, Fue un vértigo total todo el día de hoy, desde la renuncia de Vélez hasta hace un ratito con las últimas renuncias. Se acaban de abrir un montón de puestos vacantes. La enorme pregunta, Diego decía recién, ¿quién manda, no? ¿Quién tiene el poder, Maru? Y una pregunta es, ¿quién va a ocupar los cargos vacantes? A ver, si te referís a los cargos de, por ejemplo, agricultura que dejó Julián Domínguez o el lugar de producción que deja Daniel Scioli, me parece que son lugares donde los nombres no van a ser importantes, Luciana, porque eso lo acapara y está pensado y hecho así, y por eso también Scioli y Domínguez se van. El propio Massa, digamos, puede ser personas técnicas, personas del equipo de Sergio Massa. Sí destacaría lo que pasó con la FIP, Claro. donde Mercedes Marcó del Pont termina ocupando el lugar que antes había dejado Vélez, que Vélez lo deja justamente y paradójicamente porque es un lugar que se vacía de poder, porque no va a tener más el manejo del dinero de los créditos internacionales, la plata del BID, sin ir más lejos, que va a pasar también a la órbita de Massa. Va Marcó del Pont ahí y queda Carlos Castañeto en la FIP. El presidente Alberto Fernández resistió hasta último momento sacar a Mercedes Marcó del Pont. La defendió, él estaba conforme con su trabajo. Intentó convencerlo a Sergio Massa de que no necesitaba de ese lugar en la FIP, que ya tenía la aduana. Finalmente esa negociación terminó también a favor de Massa Cristina, podríamos Maru? decirlo. ¿Qué ¿Cómo? le queda en el gobierno al presidente? Porque Gustavo Vélez afuera, Marcó del Pont absolutamente degradada, Cafiero como uno de los nombres que el cristinismo y el masismo pedía que se fueran. ¿Qué le queda a Alberto? ¿De qué se agarra? Vos decías recién, trató de resistir lo de Marcó del Pont, ayer nos contaba Marcelo, trató de resistir lo de Massa. Siento que le queda poco también para resistir, Fíjate de que qué hoy, agarrarse. Durante la tarde de hoy, Moroni, el ministro de Trabajo, se convirtió como una suerte de trofeo. Había circulado en un momento de la tarde que Moroni había presentado la renuncia. Todos rápido tratamos de chequearlo y después desde la propia Casa Rosada desmintieron que de ninguna manera Moroni renunciaba a la cartera de trabajo. Moroni es uno de los ministros que viene señalado por el kirchnerismo desde el primer momento. Y con culpas, ¿viste? Venían culpas Moroni y Cafiero. Moroni sigue. De alguna manera Moroni representa, si querés, como esa resistencia en el gabinete. ¿Es tan importante el rol de Moroni? No, no es tan importante, pero a esta hora aparece, si querés, como una suerte de trofeo. Son símbolos. Claro. Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y pero que Técnica. es un cargo netamente que tiene que ver con cuidar la firma de un presidente, no lo va a buscar Cristina. Maru, vos recién decías, que a mí me parece muy importante destacar y explicar quién es, que la FIP, que es un organismo trascendental en todo sentido, por la información que maneja, por el poder que tiene, por la capacidad de acción que tiene, se va Marcó del Pont, que era sin dudas de Alberto Fernández, y entra Carlos Castañeto, que es sin duda de Cristina, pero expliquemos por qué. Carlos Castañeto fue la mano derecha de Alicia Kirchner durante todo el gobierno de Cristina Fernández en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
uno de los creadores del movimiento Colina, que en su momento fueron de los movimientos políticos más ultra-kirchneristas y que bancaron a Cristina Fernández cuando rompe con un sector del peronismo y forma Unidad Ciudadana. Es el hombre que manejaba la caja del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, del programa Ellas Hacen. Es un hombre con un perfil político muy fuerte, de militancia y de territorio y de política social. Él estaba... No tiene nada, digamos, estamos hablando de una persona que no tiene ninguna calificación específica para manejar la FIP, por ejemplo. Bueno, él ya estaba, Lu, ocupando un cargo en la FIP, ahora que una dirección vinculada al desarrollo social, no me acuerdo exactamente el título, formaba ya parte de la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Hoy algunos me decían que quizás pudiera ser un cargo de transición. Hasta ahora el nuevo titular de la FIP es Castañeta. Muy bien, estamos viendo imágenes de la casa de Cristina en este momento. Cristina, artífice de todo esto, en las sombras, no ha hablado, no ha trascendido nada ni de su pensamiento, ni de su ánimo, ni de su temperamento en estos días. Veremos con el correr de las horas. Suele pasar que después hablan algunos de los integrantes de su entorno que muchas veces expresan su pensamiento más vivo. Y esta es Cristina llegando a su casa el día de hoy sin hacer declaraciones. Claro, no hace declaraciones, pero lo decíamos recién, lo explicaba Maru, Marcelo, Alfano. No hace declaraciones, pero está claramente a favor de este movimiento. Este movimiento jamás hubiera sucedido sin su aval. ¿Está a favor y lo avala o lo impulsó Cristina? Porque también eso es un matiz, pero que puede cambiar mucho el escenario. ¿Podés responder vos, Maru? Edgardo, Maru. A ver, Cristina Fernández quería que Sergio Massa ingrese al gabinete y quería también que Coqui Capitanich ingresara al gabinete como jefe de gabinete. Ahí hay versiones que dicen que Cristina quería lo que finalmente Massa está ocupando hoy, que es una suerte como de superministro, que si ustedes se acuerdan, en la última crisis de gobierno, vos ayúdame Edgar, ya se habló de Massa superministro, eso no avanzó y quienes lo operaban eran desde el kirchnerismo. O sea que Sergio Massa llega sin lugar a dudas con el aval de Cristina Fernández de Kirchner a hacerse cargo ni más ni menos que de la economía de la Argentina en este momento. A ver, Edgardo. Si viene Alberto Fernández